Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de histopatología. Y bien, en este nuevo video vamos a hablar, por fin, tanto que me he estado diciendo sí, que Víctor, que por qué se llama histopatología, si nunca hablas de patología, solamente hablas de histología y bla 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 bla. Entonces, para toda esa gente arenosa que siempre me comentaba, aquí es el primer video de patología. Un par de años tarde, pero se hace lo que se puede. Y bien, entonces, como ya comenzamos a hablar de lo que es patología, vamos a ir de lo más sencillo a lo más complejo, por así decirlo. Entonces, tenemos básicamente que no vamos a poder saber bien cómo se ven las distintas lesiones, no vamos a poder identificar esas lesiones ya ocasionadas por patologías específicas, si es que no sabemos en un comienzo cómo se ve la muerte celular, es decir, la necrosis, cómo se ve la inflamación, los distintos tipos de inflamación, etc. Entonces, por ello es que comenzamos con lo más sencillo, en este caso lo que es necrosis. ¿Qué es la necrosis? Básicamente es la muerte celular, ¿sí? Muerte celular no programada, es decir, que la célula estaba feliz de la vida viviendo, vino alguien, algo de fuera o de adentro y ¡pam!, la mató. Esa muerte es una muerte no programada, es una muerte violenta, por así decirlo en la célula, ¿sí? Entonces, justamente, de la manera en que mueren esas células, de la manera en que mueren esos tejidos, van a tener distintas características entre sí, ¿sí? Algunas muy parecidas, otras muy distintas. Entonces, dependiendo de las características que tengan estos tejidos al morir, vamos a tener también distintos tipos de necrosis. Entonces, por ejemplo, vamos a tener en este caso lo que vamos a ver, lo que es necrosis gaseosa, lo que es necrosis coagulativa, licuefactiva y enzimática, que justamente las características que cada uno va a tener va a depender de cómo murieron las células, en qué condiciones y también del agente etiológico. Distintos agentes etiológicos provocan distintos tipos de necrosis, como lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, comencemos con lo que es necrosis gaseosa. La necrosis, ya les dije, es la muerte de un tejido, muerte no programada de un tejido. En el caso de la necrosis gaseosa, justamente recibe ese nombre de gaseosa, ya que al momento de que mueren esos tejidos, provocan en medio, en la zona justamente de muerte celular, la zona de necrosis, una especie de lesión a manera de una masa gelatinosa, sin forma, amarillenta, blanquecina, que recibe el nombre de casium, ¿sí? Normalmente, esas lesiones gaseosas o gaseificantes, como también se les conoce, van de la mano con lesiones granulomatosas, es decir, granulomas. Por tanto, los principales agentes etiológicos que van a causar necrosis gaseosa son aquellos que provocan granulomas. En primer lugar de la lista, tuberculosis. Segundo lugar, isoplasmosis. Por ahí pues lo puedes provocar, por ejemplo, la sífilis, la criptococosis, coccidiomicosis, etc. Pero primero, tuberculosis e isoplasmosis, ¿sí? Comenzamos entonces. Esto es de los que les hablaba. Entonces, bien, si recordamos los videos de histología normal, entonces obviamente se van a dar cuenta que lo que estoy viendo por fuera de esta bola de aquí es tejido correspondiente a pulmón. Y si no lo identifican, pues vean los videos anteriores. Como lo identificamos, básicamente vemos alveolos, vemos huecos, agujeros, ¿sí? Cavidades revestidas por un epitelio más o menos plano a este aumento, ¿sí? Reconocemos el epitelio plano rodeando estas pequeñas bolas, sabemos que son alveolos, ¿sí? Muy bien, entonces estamos en un tejido pulmonar, estamos en pulmón. Entonces, ya se darán cuenta pues de que si estamos hablando de lesiones granulomatosas, de granulomas, y ahora ponemos una lámina de pulmón, pues obviamente granuloma más pulmón igual en el nivel más alto de probabilidad, tuberculosis. Sí, estamos ante un caso de tuberculosis. Es una lámina de pulmón donde observamos una lesión gaseificante. ¿Cómo sé que es una lesión gaseificante? Básicamente por las características que tiene. ¿Cómo va a ser esto? Tenemos una masa central de necrosis, ¿sí?
¿Cómo sabemos que es necrosis? Porque no tiene que ver nada con eso alrededor. Si se dan cuenta, la necrosis lo que va a causar es que las células revienten. Entonces van a vertir todo su contenido, todo su citoplasma al exterior, ¿sí? Entonces vamos a tener un enmarañado de partes de membranas, líquido del citoplasma, ¿sí? Organelas, núcleos, etc. Entonces, si tenemos todo eso entreverado al microscopio, ¿qué es lo que vamos a ver? Una masa del color del citoplasma más o menos y una especie de líquido, en este caso por la hematoxilina eosina, una masa de color más o menos rosado con puntitos. ¿Qué van a ser los puntitos? Núcleos que están desparramados de justamente estas células. También vamos a ver algunas células inflamatorias, ¿sí? Como neutrófilos, como linfocitos. Entonces, en la lesión caseificante, la necrosis caseosa, la característica básicamente es esto de aquí. ¿Cómo es esto de aquí? Vamos a ver que tenemos una zona de necrosis gaseosa central. ¿Cómo va a ser? Básicamente una zona de necrosis que primero va a ser más clara, ¿sí? Va a ser un poco más clara, solamente un entreverado de citoplasma y núcleos, pero que conforme evoluciona se torna acidófila, es decir, más oscura, ¿sí? ¿Cómo? Vamos a ver esto de aquí, por ejemplo, ¿sí? En este caso vemos 3 zonas de necrosis gaseosa. Esa de aquí es como esta de aquí, si se dan cuenta, es mucho más clara, pero esta de aquí ya tiene un centro más acidófilo, que es justamente la característica principal de la necrosis gaseosa, ¿sí? Entonces, la zona de necrosis, imaginen que esto de acá a un día o 2 días se pone morado, se torna morado. Avanzamos una mejor imagen. No. Aquí está, mucho mejor. Eso vendría a ser una zona de necrosis, ¿sí? Vemos aquí la zona de necrosis gaseosa central con ese color muy acidófilo. ¿Qué más tenemos? La zona de necrosis gaseosa está rodeada por un halo de linfocitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente siguen el proceso del granuloma, que básicamente es una lesión provocada por una bacteria, por ejemplo el bacilo de la tuberculosis, que mata un tejido. Entonces el sistema inmune agarra y dice, no puedo dejar que eso siga matando a mis tejidos. Entonces lo rodeo, ¿sí? Lo atrapo. ¿Cómo lo atrapo? Formando un halo, una capa de linfocitos que va a evitar que justamente que la lesión aumente y se quede ahí. ¿Cómo vemos el halo de linfocitos? Aumentamos. Aquí tenemos a ese nivel lo que es la zona de necrosis gaseosa, muy acidófila. Ven que es como un enmarañado de citoplasma y núcleos, ¿sí? Y zonas muy acidófilas. Rodeando esa zona tenemos la llamada zona de linfocitos, el halo de linfocitos, que justamente van a evitar que la lesión se propague hacia otras zonas sanas aún del órgano que se ha afectado. También tenemos unas pequeñas células, bueno, tan pequeñas, dentro de la zona de necrosis, que son justamente estas de aquí, que son los llamados histocitos o células de Langhans, que básicamente son fusiones de macrófagos que estaban justamente fagocitando estas células muertas. ¿Cómo sé que son células de Langhans? Porque tienen forma de macrófagos, pero tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o hasta más núcleos. O sea, son células multinucleadas gigantes. Sí, vemos justamente la destrucción del parénquima. Aquí debería haber parénquima, pero vemos que hay un enmarañado nada más de una sustancia extraña, sin forma, donde hay núcleos desparramados por todo lado, ¿sí? En el caso específico de esta imagen, básicamente es una zona de necrosis gaseosa. Ven aquí, bien delimitado la zona de granuloma, es decir, la necrosis, donde pueden haber células de Langhans rodeadas por el halo de linfocitos por fuera, ¿sí? Bien delimitado de lo que es el parénquima. Entonces, en este caso ya no es pulmón, ¿sí? Son imágenes distintas.
En ese primer caso, sí era pulmón, vemos los alveolos, con aquí 2 granulomas, con necrosis gaseosa central. En este caso solamente vemos donde estoy señalando un granuloma sin zona de necrosis central. Entonces bien, avanzamos. Y aquí vemos que es distinto. Vemos también la zona de necrosis, aunque un poco bajita por la iluminación. Y alrededor vemos también el halo de linfocitos, pero ya no es un tejido que se parece tanto al pulmón. Aquí lo vemos mejor. Es un tejido septado, ¿sí? Separado por tabiques, ¿sí? Puntiforme, que corresponde justamente a un ganglio linfático. En este caso es un granuloma en un ganglio linfático, con las mismas características de necrosis gaseosa. Es un granuloma, ¿sí? Es un granuloma con zona de necrosis gaseosa central. Una zona de necrosis bien acidófila, con macrófagos multinucleados o célula de Langhans, rodeada por su halo de linfocitos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es una lámina de lo que corresponde a una adenitis tuberculosa. ¿Sí? Granulomas es lo que corresponde a un ganglio linfático.